9:10. Buenas tardes. Este es su espacio Formación SUNAI, canal en formación en YouTube. Le damos la más cordial bienvenida de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, Laura Guerra, así como del abogado Narqui Martínez, gerente general del Sistema de Control Interno, y de este servidor, doctor Luis Rendón, gerente de formación, gerente de asesoría de asistencia técnica. Hoy tenemos para ustedes el tema relacionado con la dinámica estructurante de los procesos de auditoría interna, con nuestro formador Luis Reaño. Luis Reaño, economista, especialista en control fiscal y auditoría, magíster en gerencia pública, especialista en gestión de presupuesto público, auditor interno del INCAS, facilitador de pregrado y posgrado en la ENAP y formador de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Sin más preámbulos, damos la palabra al magíster Luis Reaño. Adelante. Gracias, Luis. Buenas tardes a todas las personas que se conectan a través del canal de YouTube de la SUNAI. Agradecido una vez más con la superintendenta Laura Guerra y la doctora Narqui Martínez y a ti, el doctor Luis Rendón, por la invitación realizada a mi persona. En esta tarde, como lo dijiste hace unos instantes, Luis, dentro de las fases estructurantes de auditoría de Estado, hoy vamos a abordar la primera, que se corresponde con la planificación. Como lo acabamos de indicar en el artículo 5 de las normas generales de auditoría de Estado, las mencionan expresamente. La primera es la planificación, la segunda la ejecución, la tercera es la presentación de resultados y la cuarta fase es la de seguimiento. Cuando hablamos de una actuación fiscal relacionada con una auditoría, nosotros estamos haciendo referencia que se llevan a cabo las primeras tres etapas. La correspondiente a la planificación, la correspondiente a la ejecución, luego la presentación de resultados. Dentro de lo que es la presentación de los resultados, como lo tienen ahí señalado en la lámina, está el informe del auditor, el informe preliminar y el informe definitivo. Con estas tres etapas se cumple o cumplimenta lo que es la auditoría de Estado. Y posteriormente es la cuarta, que es la de seguimiento, que también lleva una fase de planificación, también lleva una fase de ejecución y la presentación de resultados, que es un informe único. Como se indicó al principio, hoy vamos a ver la primera de ellas referida a la planificación. Pero antes de continuar, deberíamos preguntarnos quiénes pueden practicar la auditoría de Estado. Como lo aparece allí señalado en la lámina, pues corresponde a los órganos de control fiscal internos y los órganos de control fiscal externos. ¿Quiénes son los órganos de control fiscal internos? Las unidades de auditoría interna de los órganos y entes de la administración pública en cualquiera de sus niveles territoriales. Llámese Poder Público Nacional, Poder Público Estatal y Poder Público Municipal. Y asimismo vemos que los auditores externos pueden realizar a través de las firmas y de los profesionales independientes debidamente registrados ante la Contraloría General de la República, también pueden llevar a cabo actuaciones de control, actuaciones referidas a lo que es la auditoría de Estado. Únicamente realizan, es importante, aquí tenemos un público
que tienen mucha más expertise incluso que algunos de nosotros los formadores, pero también tenemos personas que están iniciándose en esta profesión tan hermosa. Entonces, debemos recordar que únicamente los órganos de control fiscal son los que están facultados para realizar actuaciones fiscales. Los auditores internos pueden practicar auditoría de Estado, pero no son órganos, no son considerados un órgano de control fiscal. Dentro de lo que son las normas generales de auditoría de Estado, el capítulo 3 habla respecto a la planificación. Y allí en la lámina pueden observar los artículos en la columna del lado izquierdo y cuál es la descripción en el lado derecho. Cuando hablamos del artículo 22 del plan de auditoría, nos señala la lámina que esta actividad siempre estará sujeta a una planificación y que debe tomar en cuenta los planteamientos y las solicitudes de la Contraloría General de la República como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. En cualquier momento la Contraloría General puede indicar algún tipo de actuación específica que debe ser incorporada en los planes de trabajo que vayan a realizar las unidades de auditoría interna. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, como órgano rector del Sistema de Control Interno y de la Dirección de la Auditoría, también a través de lineamientos y de políticas que ella establezca, puede indicarle, en este caso a las unidades de auditoría interna del Poder Público Nacional, algún tipo de actuación específica. Demás órganos o entes competentes, pues puede ser a través de los órganos que integran el Poder Ciudadano, puede ser a través del Poder Popular que tenga alguna inquietud, algún aspecto que quiera que se revise, que lo relacionamos con las denuncias recibidas que hayan sido presentadas bien sea ante los órganos de control fiscal o las unidades de atención al ciudadano. Tenemos que tomar en cuenta los resultados de las gestiones anteriores, cómo es la situación administrativa de estos diversos órganos o entes de la administración pública, las áreas de interés estratégico nacional de los órganos o entes, en este caso estamos hablando del Poder Público Nacional, y también es importante tomar en cuenta cuál es la dimensión de estos órganos y entes sometidos a control, bien sea que estemos hablando de control interno o de control externo. Entonces, finalmente, ¿qué nos dice la lámina? Que la planificación debe considerar los principios de economía, objetividad, oportunidad y relevancia material, teniendo en cuenta que el costo de control no debe superar el de los beneficios que se esperan de él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos llevar a cabo una actuación fiscal dentro de una unidad de auditoría interna si el valor agregado que vamos a tener es muy poco en relación al costo que representaría costo medido en los diversos recursos, pues, en horas hombres, si hay que incurrir en traslados de personal, viáticos, etcétera, material que se requiere para hacer la actuación. Entonces, si ese valor agregado va a ser mínimo, pues y es superado por los costos, nosotros deberíamos de tener presente esa situación para decidir si lo llevamos a cabo definitivamente o no. Entonces, dentro de este panorama general, nosotros tenemos lo que son los planes estratégicos. Aquí se hace referencia a lo que es la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, cuya última modificación es de noviembre del año 2014, y nos indica que son aquellos formulados por los órganos vigentes del Poder Público y las instancias del Poder Popular en atención a los objetivos y metas sectoriales e institucionales que le correspondan de conformidad con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Cuando hacemos referencia al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, nosotros estamos hablando del Plan de la Patria. En cuanto a la vigencia, el Plan de la Patria tiene un periodo que se inició en el año 2019 y estará vigente hasta el año 2025. Por lo tanto, la nota que está al final, que dice que la vigencia es el periodo constitucional o legal de gestión de la máxima autoridad,
de la rama del poder público o instancia de poder popular responsable de su formulación. Recordemos que el poder público nacional, estatal y municipal se divide horizontalmente. En el caso del poder nacional, tenemos 5 poderes: ejecutivo, y a raíz de la promulgación de la Constitución del año 1999, contamos con el poder electoral y el poder ciudadano. Entonces, cada uno de esos poderes debe de realizar sus planes estratégicos, y en este caso la vigencia corresponde al periodo en que fueron designados y hasta cuando entrarán en ejercicio de sus funciones. En el caso de los organismos de la administración pública, pues obviamente debe haber una articulación. En el caso de la administración pública nacional, con el plan de la patria, y cada una de las instancias debe de tributar en que a través de sus planes estratégicos el gobierno como un todo cumpla los objetivos establecidos en el plan de la patria. Continuamos con la ley de planificación pública y popular y hacemos referencia a lo que son los planes operativos, que son aquellos formulados por los órganos y entes del poder público en las instancias de participación popular sujetos a la presente ley, con la finalidad de concretar los proyectos, recursos, objetivos y metas trazados en los planes estratégicos. Como sabemos, la vigencia es para el ejercicio económico-financiero para el cual fueron formulados, y haciendo la vinculación entre los planes operativos y los planes estratégicos que vimos en la lámina anterior, todo esto haciendo referencia al artículo 22 de las normas generales de auditoría de Estado. En la medida que los órganos y entes de la administración pública logren alcanzar sus objetivos y metas, entonces por cada ejercicio económico financiero, al final de la vigencia del plan estratégico, se habrán logrado alcanzar los objetivos y metas establecidos en dicho plan estratégico. Seguimos con el artículo 23 relacionado con la planificación operativa, artículo 23 de las normas generales de control interno vigentes en nuestro país desde el año 2016, y habla de los criterios para tomar en cuenta al realizar los proyectos, objetivos, metas, acciones, actividades y recursos de los planes operativos anuales. Es tener en cuenta la economía, la objetividad, la oportunidad, la relevancia material, con la finalidad, como lo veníamos diciendo hace algunos minutos, de concretar los resultados previstos en su correspondiente plan estratégico. De una manera u otra, estamos haciendo referencia a los planes de las instituciones y no a la planificación en sí de lo que es la auditoría. Y aquí es importante que nosotros entonces nos preguntemos, bueno, ¿cuáles son estas auditorías? Aquí tenemos una clasificación: auditorías de cumplimiento, auditorías de gestión, auditorías relacionadas con tecnologías de información y comunicación, auditoría financiera, operativa, ambiental. Se incluyen las actuaciones de seguimiento y se coloca en interrogante si la verificación de actas de entrega y los exámenes de cuenta o el examen de la cuenta que se debe realizar de manera anual son consideradas auditoría, y eso es parte de lo que nosotros pues a través del chat en vivo que tenemos ahorita mientras se está transmitiendo este video, o a través de la red social Telegram, donde se formulan preguntas y respuestas, pues allí los invitamos a que cada quien dé su opinión para hacer esto un poco más interactivo y dinámico en cuanto a si la verificación de las actas de entrega y el examen de la cuenta son considerados auditoría. Dentro de lo que es la verificación del acta de entrega, pues aquí tenemos un ejemplo de actuaciones de control. En este caso, la lámina hace referencia a los estados y a los municipios, específicamente a la Dirección de Control de Municipios, y habla de algunas actuaciones de obligatorio cumplimiento
Entre esas tenemos la última, que está resaltada en color rojo, que es la verificación de las actas de entrega de las oficinas de Hacienda. ¿Por qué? Porque esto es lo que le permite a los gobiernos locales la generación, buena parte de la generación de sus ingresos para cumplir los objetivos y metas, o en este caso satisfacer las necesidades de la población local que están gobernando. Entonces, ¿qué nos dice esta lámina? Que en la verificación de la acta de entrega de las oficinas de Hacienda hay que tomar en cuenta los informes elaborados para verificar la exactitud, sinceridad y observaciones que se formulen a la entrega de los auditores internos de órganos y entidades de poder público municipal, de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 21 de las normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la administración pública y sus respectivas oficinas y dependencias. Esta norma, recordemos que fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2009, el día 28 de julio, a través de el número 39.229. Cuando ya estamos haciendo propiamente la verificación de actas de entrega en el Poder Público Nacional, nosotros, fíjense que aquí tenemos, no se ve, sí se ve, ajá, aquí lo vemos, de la SUNAI, el plan de actividades a ejecutar por la unidad de auditoría interna se consideran como otras actividades, los hackeos de caja chica, las valoraciones preliminares, la determinación de responsabilidades, la potestad de investigación, la verificación de actas de entrega, la actividad para fomentar la participación ciudadana, la revisión y elaboración de los manuales de normas y procedimientos. Entonces, si bien estas son acciones que se llevan a cabo dentro de las unidades de auditoría interna, entonces se corresponden o no con lo que es la actividad de auditoría, en este caso auditoría de Estado, parte de la pregunta que se quedó en el aire hace unas láminas, pero todo esto sigue en relación con lo que es el plan de actividades a ejecutar por la unidad de auditoría interna. Como vemos, aunque esta lámina presenta el formato anterior de la SUNAI para los planes de auditoría a ejecutar en años anteriores, recordemos que a partir del ejercicio económico financiero 2022, la SUNAI, a través de su página web, este trabajo que antes era manual se ha estado automatizando. Entonces, los auditores internos de la Administración Pública Nacional deben de registrarse ante la SUNAI y una vez registrados deben de cargar en dicho sistema su plan de trabajo para el ejercicio actual y al finalizar cada trimestre deben de elaborar y también cargar el informe de gestión. Entonces vemos que aunque esta imagen es un poco antigua, que nosotros estamos incorporando en la SUNAI estos elementos de la tecnología de la información y la comunicación, y así es mucho más expedito, no solamente la carga y posterior revisión para la aprobación definitiva de los planes de trabajo, sino que su rendimiento. Un poco de ello también nos unimos al plan Papel Cero, que en algún momento fue liderizado por el Ministerio de Planificación, la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y la SUNAI. Entonces, en esta lámina observamos en la parte final que la verificación del acta de entrega debe ser verificada por la unidad de auditoría interna, que se tiene que emitir un informe con los resultados de dicha acción. ¿A quién se le remite ese informe? Como lo dice la norma, un ejemplar a quien entregó y otro ejemplar a quien está recibiendo, llámese la oficina, dependencia, el órgano o ente respectivo. Entonces, cuando hablamos de la planificación de la auditoría, dice que
lo tenemos aquí en la lámina. Previo a la ejecución de la auditoría, se deberá elaborar un plan que incluya las acciones dirigidas a conocer y actualizar la información del objeto a evaluar, cuál es su misión, el ordenamiento jurídico que lo regula, la información financiera y de control interno, los procesos que ejecuta, cualquier otro elemento que permita gestionar los riesgos y establecer sus objetivos, seleccionar técnicas y los procedimientos que se van a llevar a cabo. Todo esto para poder establecer o determinar el plazo de ejecución y los demás aspectos necesarios para garantizar la eficacia de la auditoría. Entonces, esto es el corazón de la posterior actuación de control fiscal, y muchas veces nosotros lo pasamos por alto, perdón. Recordemos que si nosotros somos una unidad de auditoría interna, ya nosotros conocemos o se nos hace más fácil conocer cuál es la información del objeto a evaluar. Nosotros estamos evaluando, son distintas unidades funcionales dentro de lo que es el organismo. Cuando hablamos de la misión, en este caso estaríamos haciendo referencia a la razón de ser de esa unidad funcional. Entonces aquí es interesante porque nosotros tenemos órganos y entes de la administración pública que para cada unidad funcional han establecido cuál es la misión y cuál es el objetivo de la misma, pero en otros no. Sin embargo, ya queda parte de la habilidad del equipo auditor poder establecer cuál es la esencia o la razón de ser del área funcional que se va a evaluar para entonces poder incorporar este elemento dentro de lo que es la planificación. El ordenamiento jurídico que lo regula, pues entonces si estamos hablando que somos una unidad de auditoría interna, vamos a tener un marco legal común y dependiendo del área específica que nosotros estemos haciendo la auditoría, va a haber alguna norma o la normativa, bien sea legal o sublegal, que debemos de tomar en cuenta en específico para poder llevar a cabo nuestra actuación. La información financiera y de control interno va a depender cuál es el presupuesto asignado que tenga esa unidad funcional, cómo está establecido este sistema de control interno dentro de la misma. Aquí tenemos que verlo de manera general, cómo es el sistema de control interno de la organización, al igual que la información financiera. Nosotros podemos establecer cuál es el presupuesto global de la institución y dentro de ese presupuesto global cuánto se corresponde en unidades monetarias y de manera porcentual los recursos asignados a la misma para establecer, entonces un poco hablábamos de que los beneficios esperados superan los costos de control. A lo mejor estamos haciendo una auditoría a una unidad que recibió el 1% de los recursos financieros de la institución. Tendríamos que nosotros preguntarnos, ¿estamos agregándole valor a la organización con este tipo de actuación? ¿Cuáles son los procesos que ejecuta? Aquí es importante que nos reunamos con las áreas que llevan a cabo la operatividad de estos procesos, porque muchas veces nosotros obviamos este paso, no lo tomamos en cuenta y aquí es donde se presentan los puntos críticos, que es el siguiente recuadro, que son aquellos elementos que permitan gestionar los riesgos. Todo punto crítico en potencia es un riesgo que se le presenta a la unidad funcional dentro de la ejecución de sus procesos. Y recordemos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento que afecte negativamente en este caso del organismo, a la unidad y que comprometa el logro de sus objetivos y metas. Entonces, una vez que nosotros hemos cumplido toda esta fase, establecemos cuáles son los objetivos, en este caso serían los específicos, porque el objetivo general ya fue establecido en el plan de trabajo que hace rato hacíamos mención de la SUNAI, cuando somos
Administración Pública Nacional, porque se le rinde a la SUNAI y se cargan en la página web como también se mencionó. Pero eso no quiere decir que los demás órganos de los niveles territoriales no establezcan sus planes de trabajo de manera anual. Entonces, ya nosotros tenemos predeterminado cuál es el objetivo general de cada una de las actuaciones al inicio, incluso al inicio del ejercicio económico financiero, y lo que estaríamos como que depurando o afinando la puntería es, en base a esos riesgos que se derivan de cómo se están ejecutando los procesos, nosotros determinemos cuáles son los objetivos que vamos a incorporar de manera expresa en esta actuación fiscal, cuáles son las técnicas y cuáles son los procedimientos que nosotros vamos a desarrollar en la auditoría a efectos de poder cumplir dentro del lapso estimado, lograrle la culminación satisfactoria de esta actuación de control. ¿Qué nos dice el artículo 24 de las normas generales de auditoría de Estado? Que se debe, en la medida de lo posible, incorporar profesionales de diversas áreas con conocimiento, experiencia, aptitudes y destrezas proporcionales con el tipo y complejidad de la auditoría a realizar. No es una situación nueva dentro de los órganos de control fiscal la carencia de personal calificado dentro de las unidades de auditoría interna. Entonces, nosotros los recursos escasos que nosotros tenemos debemos de aprovecharlos al máximo y desarrollar en ellos no solamente las competencias aptitudinales, sino también unas competencias blandas que nos permitan la interrelación con las áreas a auditar a efectos de garantizar de manera satisfactoria el desarrollo de la auditoría para que trabajemos como un todo. Normalmente nos hemos encontrado en las unidades de auditoría interna que determinada persona solamente hace auditoría presupuestaria, el otro solo hace auditoría de nómina. Tenemos a aquellas unidades de auditoría interna que cuentan con ingenieros o con otros profesionales distintos a las ciencias administrativas. Entonces, el ingeniero solamente realiza auditoría en su parte técnica, pero no los vinculamos y no los potenciamos para que en ese equipo multidisciplinario, pues el administrador, el contador, el economista, pues permita suministrarle herramientas al ingeniero e involucrar a ese ingeniero para que se incorpore en la revisión administrativa, presupuestaria y financiera, y de una manera u otra aquellos profesionales de otras áreas permitan a los primeros profesionales citados conocer un poco su trabajo. Por lo menos que un administrador, un contador puedan ir haciendo la carga y la revisión de evaluaciones de obras. Si bien se les va a dificultar comprobar, o se les puede hacer cuesta arriba, comprobar la ejecución de la obra en físico, por lo menos pueden ir incorporándose a la revisión administrativa de las evaluaciones de obra según los hitos que tengan la misma. Entonces, que ha buscado la SUNAI y es la visión que se ha vendido en los últimos tiempos, que tengamos auditores integrales, auditores que puedan agregar mayor valor a la organización. Y la interrogante allí, ¿y qué pasa con los nuevos ingresos? Bueno, todo nuevo ingreso tiene que ser bienvenido, tiene que ser aprovechado, y dependiendo del área o de la misión de la organización, pues esos nuevos ingresos, pues en la medida de lo posible sean afines a la misma. Hace unas láminas atrás hablamos de auditorías ambientales. Entonces, si nosotros estamos haciendo ese tipo de auditoría, nosotros deberíamos de disponer de ingenieros forestales, ingenieros
civiles con especialistas en aguas, especialistas en suelos, etcétera, que nos permitan llevar a cabo ese tipo de acción. De los alimentos también, pues, estamos hablando de las empresas del Estado que producen alimentos, pues entonces nosotros deberíamos de tener allí no solamente ingenieros en alimentos, sino técnicos químicos que nos permitan avanzar. El artículo 25 nos dice que cuando el tipo o la complejidad de la auditoría o el objeto a evaluar si lo exija, podrá integrarse al equipo de trabajo en calidad de apoyo personal especializado con los conocimientos y experticia requerida para la ejecución de la auditoría. Los resultados de sus labores se incorporarán en el informe y formarán parte del papel de trabajo. Entonces, esto es que si nosotros tenemos limitaciones, y el ejemplo que acabamos de colocar ahorita de alimentos, entonces yo puedo contratar a un ingeniero en alimentos, un ingeniero químico, un licenciado químico, que me haga un trabajo como especialista, que me genere un informe, y ese informe va a alimentar no solamente los papeles de trabajo, sino el informe tanto preliminar como definitivo de la actuación. Dentro de lo que son toda la parte de la planificación, nosotros tenemos que hacer un estudio preliminar de lo que es el sistema de control interno, a efecto de determinar su grado de confiabilidad, identificar las áreas críticas, establecer la naturaleza, alcance y extensión de los procedimientos de auditoría. Aplicar un poco, lo decíamos más temprano, esto tenemos que hacerlo de manera macro a la organización, pero de manera micro al área funcional que estamos evaluando si somos una unidad de auditoría interna. Dentro de lo que es continuando con la evaluación del sistema de control interno, pues nosotros podemos enviar a cuestionarios para conocer la capacidad operativa del área, pues esto siempre tomando en cuenta las normas generales de control interno, no solamente la existencia de manuales, que en estos casos son los instrumentos normativos, bien sean de normas de procedimientos, de organización, descriptivo de cargos, sino también establecer cómo está, si existe el plan de organización y cuáles son los elementos que lo contienen. ¿A efectos de qué? A efectos de determinar el riesgo de la auditoría. Lo habíamos dicho hace unas láminas atrás. Pues acá en la fase de la ejecución de la auditoría de Estado, posteriormente nosotros vamos a ver los tres tipos de riesgo, lo que es el inherente, el de control, el de decepción. Y cuando hablamos del riesgo inherente, está referido a la ejecución de los procesos. Por eso nosotros decíamos que es importante que la Comisión de Auditores en esta fase de planificación se reúna con quienes lideran esta unidad funcional, que son los que supervisan en el día a día la ejecución de estos procesos, a efecto de conocer cuáles son esos puntos críticos que, como se decía, se corresponden o son posibles riesgos dentro de la institución. Entonces, ¿para qué debe evaluar el auditor los riesgos? Como lo decíamos allí, para determinar las áreas críticas. Una vez que hemos determinado esas áreas críticas, nosotros entonces podremos ajustar la muestra de auditoría y el tiempo de la ejecución. Podemos establecer cuáles son los métodos y los procedimientos de auditoría a aplicar. Debemos prever las acciones que compensen los efectos de los riesgos en caso que llegaran a materializarse, o sea, cuál es el impacto de estos riesgos dentro de la institución, y determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia en caso de que lleguen a materializarse también. Esto hablamos de las normas para el control interno de la INTOSAI referidas al sector público. El ciclo de evaluación de riesgo, como lo ven allí, nosotros identificamos los riesgos, valoramos los riesgos y damos respuesta al riesgo. Y de esos tres elementos allí, la organización va a establecer cuál es la tolerancia a los riesgos. Es decir, si yo acepto que ocurra un evento, si lo voy a evitar, si lo voy a compartir, o simplemente lo voy a mitigar.
todos estos elementos previos es lo que nos permiten a nosotros, o nos permitirán, arribar al artículo 28, que está referido al programa del trabajo. Las normas generales de auditoría de Estado nos indican que en el programa de trabajo debe de identificarse el objeto de evaluar, cuál es el tipo de auditoría que estaremos realizando, el origen de esa auditoría, señalaremos el objetivo general y los específicos, cuál es el alcance, el enfoque de la auditoría, los métodos, procedimientos, técnicas y actividades que se van a llevar a cabo, cuál es el producto esperado de cada fase de auditoría y el plazo estimado para realizarla, los recursos humanos asignados a la auditoría y responsables de cada fase, y finalmente el nivel de aprobación. De aquí, todo esto ya lo hemos ido desarrollando en las láminas previas. Yo solamente me detendría en el punto número 10, que es los niveles de aprobación. Y es que nosotros, como si somos los titulares de los órganos de control fiscal, nosotros no podemos permitir que se inicie ninguna auditoría si el programa de trabajo previamente no ha sido establecido. Pero eso también nos lleva a la otra contraparte, es que si nosotros somos auditores de campo, somos coordinadores o somos supervisores que vamos a intervenir en una auditoría, nosotros tenemos que exigirles a nuestros niveles directivos y gerenciales de la unidad de auditoría interna la aprobación definitiva de ese programa de trabajo antes de iniciar el trabajo. Muchas veces se han visto casos que la comisión sale y el programa de trabajo sale a trabajar a campo y el programa de trabajo todavía no está listo. Entonces, ya eso por sí es una situación de riesgo para la propia actuación de control. ¿Cómo se elabora el programa de trabajo? Pues bueno, esto de manera muy breve, porque la SUNAI da un curso específico y hay una videoconferencia específica sobre la elaboración de programas de trabajo. Aquí, pues, qué es lo que vamos a hacer, qué necesitamos y cómo empezamos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la normativa legal y sublegal y la vigencia de la misma al momento de hacer alguna auditoría. Este ejemplo que se trae aquí, fíjense que las normas generales de control interno habían estado vigentes desde el año 1997 hasta el día 17 de febrero de 2016. Si nosotros estamos realizando una actuación en el ejercicio económico financiero del año 2016, antes del 18 de febrero, nosotros tenemos que guiarnos por las normas generales de control interno del año 97, y a partir del día 18 de febrero de ese año en adelante, tenemos que tomar en cuenta las nuevas normas generales de control interno que fueron actualizadas en ese momento. Entonces, eso aplica para cualquier aspecto legal o sublegal dentro de la actuación que nosotros estemos desarrollando. Aquí, pues, cómo elaborar un programa de trabajo, se van desarrollando las actividades, esto es secuencial. Esto no debe verse como una camisa de fuerza, esto tiene que verse como una guía general. Porque muchas veces, entonces, bueno, como no está incluido en el programa de trabajo, yo no lo voy a hacer. Y resulta que la auditoría es dinámica y es cambiante y yo puedo incorporar algún elemento o puedo profundizar otro siempre que bajo la supervisión efectiva de los niveles correspondientes. Pero nosotros entonces, en el caso de que se esté realizando una auditoría en recursos humanos y estamos haciendo una revisión de la partida 4C1, que son gastos de personal, aquí se van indicando cuáles son las acciones que se requieren. Entonces, solicitar a la gerencia de gestión humana una relación. Nosotros ya en este punto debemos acostumbrarnos a trabajar de manera electrónica y más aún con la pandemia. Nosotros estábamos trabajando desde nuestros hogares y lo que solicitábamos información y podíamos trabajar en nuestras casas, pero de manera electrónica. No lleguemos a imaginar que nos vamos a llevar las nóminas o información que es del organismo a nuestros hogares.
Entonces aquí vamos detallando cada una de las acciones que nosotros vamos a llevar, nos permitirán el logro de los objetivos los objetivos específicos de la auditoría. Y finalmente, el artículo 29 de las normas generales de la auditoría de Estado nos señala que para poder realizar labores de auditoría, el auditor deberá estar formalmente acreditado ante el respectivo órgano ente objeto de la auditoría. Y esto también es parte fundamental, porque si nosotros como auditores no tenemos la respectiva acreditación, aunque se hayan determinado hallazgos importantes, pueden ser considerados nulos porque desde el inicio pues no teníamos esa facultad que es la que nos otorga la acreditación. Entonces, es importante que, al igual como hablábamos de la aprobación del programa de trabajo, nosotros como auditores internos no permitamos que se inicien cualquier actividad de control si no está elaborada la credencial respectiva, y si somos parte del equipo que tenemos que hacer el trabajo de campo, hasta que no tengamos este documento, nosotros no iniciemos ninguna actividad relacionada con la misma fuera de la unidad de auditoría interna. Dentro del órgano de control, nosotros podemos ir haciendo la recopilación de información, podemos ir diseñando algunos formatos para solicitud de información, podemos ya de una vez ir organizando los papeles de trabajo, pero de allí a requerir información a la área que nosotros vamos a auditar, la recomendación es que no, porque sería una actuación que estaría ya viciada desde el inicio. Entonces, Luis, con esto culminamos esta primera fase de lo que es la auditoría de Estado, fase 1 correspondiente a la planificación, y quedamos atentos para las preguntas que puedan surgir en el chat. Muy bien, muchas gracias a nuestro formador Luis Reaño. Estamos revisando acá a ver si hay algunas preguntas. Veamos. Nos escriben de Fundaproal, también de la Fundación Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. También, entre otros órganos y entes, ¿no? Veamos por acá. Están los compañeros de CENIAT presentes, CODECIT también, la Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira, Manuela Sáenz. Están en la Fría, Estado Táchira, presentes. Bien, seguimos por acá buscando preguntas. Veamos. Todavía no tengo por acá preguntas. Todavía no tengo preguntas por acá. Veamos. Leemos. Estamos buscando. No aparecen todavía. No hay ninguna pregunta. Ninguna pregunta, sí. Bueno, muy bien. Para efectos de este momento formador, mañana vamos a tener el encuentro en la tarde. Usted nos dice a qué hora. A las 5 de la tarde por Telegram, ¿no? Exactamente, por su canal Formación SUNAI a través de Telegram. ¿Algunas palabras para despedirnos después de este encuentro, formador? Pues agradecer a la SUNAI una vez más la invitación y dejar abierta la palabra. Recordar la importancia de este tipo de actividades
a los distintos compañeros, no solamente de los órganos de control fiscal, sino de la administración pública, y por lo tanto que aprovechen estos espacios, porque no solamente nos permiten a nosotros el intercambio de saberes. Por allí alguna persona hablaba de la actividad magistral. Nosotros aquí en la SUNAI, y Luis puede complementar eso, estamos rompiendo ese esquema. Nosotros venimos a intercambiar información y a nutrirnos de ustedes, más que nosotros venir a aportar conocimiento. Entonces, profundizar y aprovechar estos espacios que permitan un mejor desempeño de la administración pública en la satisfacción de esas necesidades colectivas en medio de una situación compleja que se está presentando no solamente en nuestro país, sino a nivel global en la Tierra. Esa sería mi reflexión final, Luis. Muchas gracias a nuestro formador Luis Reaño. Por acá solamente enviaron algunas felicitaciones. Digamos si tengo alguna. Dice por aquí José Gregorio Peña Montilva. Muy clara la exposición, gracias. Y Jesús Ramón Pino Ponce, excelente presentación, felicidades. Muchas gracias a nuestros dos participantes y a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Bueno, no nos queda más que despedirnos y reiterar la invitación para mañana a las 5 de la tarde a través del canal Formación SUNAI por la interfaz Telegram. Estamos muy agradecidos con el formador, el magíster Luis Reaño por su exposición y nos despedimos hasta mañana por parte de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y les despide Luis Rendón de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna Laura Guerra, de la Gerente General del Sistema de Control Interno Marky Martínez y les decimos hasta mañana. Cuídense mucho.